a través de Facebook, pero bueno, probablemente por el fin de semana y todo ese tema, ¿no? Bueno, buenas noches a todos. En esta oportunidad, pues, tomo la palabra para agradecer la invitación que me hicieron los amigos alumnos de la Facultad de Ciencias Veterinarias, integrantes del Círculo de Estudios e Investigación en Ciencias Veterinarias, CEICIVET, ¿no? Agradecerles por ellos, permitirme en esta oportunidad, al iniciar este webinar, presentar a la doctora Mire Tomatis, ¿no? Por la deferencia y la amabilidad de haber aceptado compartir este tema muy importantísimo relacionado pues con las prácticas de reproducción asistida en equinos. Ella tiene mucha experiencia en este trabajo, ¿no? Muchas vivencias, ¿no? En esta área y bueno, darle la bienvenida a la doctora, ¿no? A nombre del Círculo de Estudios, a nombre de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Cajamarca, ¿no? Bienvenida, doctora, muchas gracias por el tiempo y bueno, yo le dejo a Laura también para que pueda ir presentando su hoja de vida. Gracias. Bienvenida, doctora. Gracias, muchas gracias. Buenas noches con todos los presentes en este octavo webinar a cargo del Círculo de Estudios e Investigación CEICIVET, que nos reúne para escuchar y charlar sobre el tema prácticas en reproducción asistida a equinos en el Perú, a cargo de una doctora muy querida por todos nosotros, médico veterinario zootecnista Mire Tomatis Corrodi, especialista en reproducción equina en Argentina y Brasil, egresada del Instituto de Técnicas Agropecuarias y de la Universidad Científica del Sur. Actualmente se encuentra cursando una maestría en Ciencia Animal en la Universidad Mayor de San Marcos. Cuenta con una vasta experiencia en trabajo en bovinos lecheros y en reproducción equina desde el 2017. A partir del 2010, a la fecha, ejerce su bonita labor en la Estación de Biotecnología Reproductiva en la central de Los Tilos, al sur de Lima, en Chilca, Cañete. Resaltamos también su solidaridad mediante el apoyo en distintas universidades, sobre todo con nuestra alma mater. Y enfatizamos su labor teriogeneológica para compartir su tiempo y experiencias con el fin de capacitarnos y actualizarnos como estudiantes cada día más. Por favor, doctora, gracias por estar presente y por ilustrarnos. Muchas gracias, chicos. Buenas noches. Muchas gracias, Laurita, doctor José, por la bienvenida. Gracias, chicos de la universidad, por haberme invitado. Es un honor estar presente aquí hoy día. Entonces, ahora les voy a hablar, como dijo Laurita, de las prácticas de reproducción asistida en equinos. Bueno, si alguno tiene una consulta, me la puede hacer. No me la escriban porque no puedo leer el chat, ¿ya? Pero acá hay una relación de cositas que se hacen en reproducción asistida en equinos en general. Hablamos de todo el mundo. Entonces, donde hemos sobresaltado algunas cosas importantes que se practican acá en el Perú, que es la ultrasonografía, la inseminación artificial con semen fresco, semen refrigerado y semen congelado también, la transferencia de embriones frescos, la criopreservación de espermatozoides, pueden ser eyaculados o del epidídimo, el sexado fetal. Y bueno, en la clonación estábamos todavía en ver. Y también este año ultrasonografía Doppler. ¿Para qué? Bueno, para la infertilidad, para problemas de subfertilidad. Tenemos el diagnóstico y proceder a la terapéutica. Para llegar a una eficiencia reproductiva y para preservar la genética superior. Sirve para multiplicar y bueno, así lograr una mayor producción en menor tiempo y así disminuir el intervalo generacional de los caballos. Como punto número 1 vamos a hablar sobre la ultrasonografía. Es una técnica de imagen basada en la diferente capacidad de los tejidos para reflejar o refractar las ondas de ultrasonido emitidas
por el equipo. Estas transmiten un eco y por eso también se conoce como ecografía. Entonces tenemos al ecógrafo y los que nos va a traducir son imágenes más o menos en gris, blanquecinos y negros. Entonces acá, por ejemplo, tenemos este ecógrafo y este es el transductor. Esta es la pantalla donde vamos a visualizar lo que ecografiamos y acá está el traductor, que es lo que va adentro del recto, en este caso de la yegua o también del caballo. ¿Para qué nos sirve? Para hacer un diagnóstico precoz de gestación. Hablamos de diagnósticos precoces desde el día 11, por ejemplo, día 11 después de ovulada la yegua que se ha inseminado o servido, podemos hacer un diagnóstico de preñez. Para hacer un monitoreo de gestación y observación de la placenta, de la unión útero-placentaria, para llegar a hacer un diagnóstico de mellizos a un tiempo preciso y así poder actuar, para hacer el control del ciclo y de la estacionalidad, para hacer las sincronías respectivas, para la determinación de la ovulación, después de que se ha inseminado la yegua, o también para hacer la sincronía con la receptora, en el caso si hablamos de transferencia de embrión, para patologías uterinas, para diagnóstico de esas cosas, y también para glándulas anexas y testículo en el caso de machos. Bueno, para hacer las ecografías debemos tener en cuenta esto, que es, en la mente debe estar, que es el útero, los cuernos, oviducto, ovarios. Entonces eso es lo que tenemos que tener en la mente para luego así hacer primero una palpación y luego meter el transductor y eso es lo que vamos a observar. Así, ¿no? Para acordarnos un poco, aquí está la vulva, vagina, cervix, aquí viene el cuerpo del útero, cuerno izquierdo, cuerno derecho y los ovarios. En el caso de los ovarios de las yeguas, es, por decirlo así, al revés que, por ejemplo, la vaca, donde la corteza está dentro y la médula está más o menos alrededor. Entonces es difícil la palpación. Yo sé que hay muchas personas hábiles que palpan y pueden determinar en qué ciclo está y todo, los folículos y eso, pero es muy difícil. No es como la vaca que está afuera, ¿no? El folículo o el cuerpo lúteo, ¿no? En el caso de la yegua está dentro del mismo ovario. Entonces es más difícil, por eso es bueno hacerlo con ecógrafo. Bueno, tenemos esta estructura, que es el recto, que anatómicamente hablando es excelente porque nos permite meter el brazo por aquí y aquí exactamente está ubicado todo lo que es el tracto reproductivo de la yegua. Entonces, imagínense, ¿no? Metemos por acá el brazo con el mismo transductor y es lo que estamos, digamos, lo que nos proyecta. Si metemos acá está el transductor, es lo que nos proyecta ver en el ecógrafo. Acá estamos palpando para hacer la ecografía y lo que necesitamos es un brete para que la yegua esté segura y que uno también esté seguro a la hora de que va a meter la mano por atrás. O sea, las yeguas tienen un instinto que es el patear. Entonces las yeguas patean para atrás. Y si uno no se protege, puede tener problemas. Entonces, yo conozco muchos casos, los cuales se confían, meten la mano para palpar o ecografiar, sin embargo salen volando al otro lado porque no se cuidaron. Entonces acá estamos cuidando a los dos, estamos cuidando a los tres, en verdad. Estamos cuidando la yegua, estamos cuidándonos nosotros y cuidando al ecógrafo. Imagínense un patadón al ecógrafo, ¿ya? Un brete. Acá en campo, por ejemplo, acá hay una traba, la verdad no muy segura, pero también se hace y acá, bueno, exigimos que nos hagan un brete así de palitos, algo para hacerlo mejor. Entonces, eso puede ser. Bueno, para saber lo que vamos a encontrar en el tracto reproductivo de la hembra, debemos tener en cuenta que este ciclo estral tiene dos fases, la fase folicular y la fase luteal. Entonces, en la fase luteal, llamada diestro,
Es la que dura más porque dura 14 a 16 días, es donde está el rechazo del macho, la formación del cuerpo lúteo, altos niveles de progesterona y termina en la luteólisis para formar el celo que dura 5 a 7 días, celo o estro. Ahí es donde hay la receptividad del macho, está el crecimiento folicular y gracias a eso están los altos niveles de estrógeno y no hay progesterona, ¿no? Hasta la ovulación. Bueno, eso es un cuadrito más o menos que cuando está receptiva la yegua, es cuando ya han trabajado estas hormonas, la FSH, ¿no? Para, si es que hubo una inseminación o una monta, la yegua puede quedar preñada y ya rechaza al macho, y si no quedó preñada, bueno, nuevamente entra el ciclo, y así es como un ciclo. Vamos a practicar un poco con imágenes. Entonces, este dibujito para que se acuerden, este es el ovario y estos son los folículos, ¿no? Las estructuras que están dentro del ovario. Y entonces, por ejemplo, tenemos estas estructuras, si vemos así, esto es un, vamos a marcar, marcamos aquí. Ay, caramba. Bueno. Esta estructura es dentro del ovario y son folículos pequeños que no llegan a medir más de 20 milímetros. Entonces, si tiene varios, decimos que es un MSF, que tiene varias estructuras foliculares. Aquí, por ejemplo, este ovario también tiene muchas estructuras foliculares, pero ya es un toque patológico porque tiene demasiadas. Tiene 4 folículos de 20 milímetros. Y con un MSF, además, ¿no? Estos que no llegan a ser de 20. Entonces, le puse nombre porque esta yegua quimera era una yegua paciente de endometritis. Entonces, también hacen malos ciclos en el ovario. Este es un folículo dominante, que mide 52. Es raro que lleguen a tanto. Un folículo dominante llega a medir 38, por ahí 36. Este folículo dominante de 52 a veces tienen mal final, no llegan a ovularlo. Entonces, eso es bueno tener en cuenta. Este es un folículo preovulatorio, donde se empiezan ya a deformar y se forma un ápice, ¿no? Acá una puntita. Y quizá a esto le faltaba por ahí que 3 horas antes de ovularlo. Aquí ya está ovulando y es lo que notamos, ¿no? Y acá está el cuerpo lúteo, es esta estructura hiperecogénica. Es la estructura. Acá hay otro cuerpo lúteo. Hay que tener buen ojo para el cuerpo lúteo. Ya. Entonces, aparte de los ovarios, también tenemos que ecografiar útero. ¿Cómo ecografiamos útero? Primero igual palpamos y metemos la mano. Entonces, lo que podemos observar es edema. En este caso tiene edema 1. El edema va de 1 a 4, donde 1 es pobre y 4 es demasiado edema, incluso patológico. Acá hay edema 3. Acá está el útero. Este es el cuerno. Acá también, este es otro cuerno. Cuerno es cuando se ve así redondo y como si fuera un corte de un limón o una naranja. Entonces, este es, por ejemplo, este es un edema 2. También lo que nos permite hacer las ecografías es el estado de la preñez. Por ejemplo, esta yegua me llaman y me dicen, ¿está todo bien? Ya tiene 12 meses, ya debió de parir. ¿Qué está pasando? Entonces, hicimos una ecografía y felizmente estaba todo bien, el grosor de la placenta y se notaba movimiento, entonces estaba bien. Lo único que a veces las yeguas tienen un periodo de gestación mayor cuando tienen demasiado espacio abdominal. Entonces, la cría crece, sigue creciendo, porque a veces la cría es pequeña, entonces tiene espacio y no hay un estrés que le ordene salir. Bueno, acá está, como les decía, esta es una preñez de 11 días y eso es lo que se ve, ¿no? Una vesícula embrionaria. Esta es una preñez de 14 días. Esta es una preñez de 21 días. Ya tiene la forma como triangular o de corte de pizza, más o menos se habla así. Y esta es la preñez de 1 mes, donde el embrión está perfectamente en el centro. Aquí
Evaluamos también el borde de la placenta. Entonces, por ejemplo, esta estaba un poco ondulada, se manda nuevamente a revisar porque tiene que estar totalmente plana. Se mide la unión útero-placentaria, que es un riesgo si es que mide mucho más de, digamos, hay un estándar de fechas de preñez y de medición de la unión útero-placentaria. Por ejemplo, a los 8 meses no debe medir más de 8 milímetros. Entonces se mide, si tiene más, sospechosa, si tiene mucho más, ya es una placentitis. Entonces eso nos ayuda, el ecógrafo, a saber si tiene una placentitis para proceder al tratamiento. ¿Ya? En el caso de ecografías Doppler, es una prueba no invasiva que calcula el flujo de sangre en los vasos sanguíneos haciendo rebotar ondas sonoras de alta frecuencia. Entonces, lo que se ve es a color, ¿ya? Por ejemplo, este es un folículo preovulatorio y cuando está a punto de ovular pierde vascularización. Este es un cuerpo lúteo que normalmente ya no tiene que estar irrigado, sin embargo, cuando está irrigado, algo está pasando. Entonces, nos indica las ultrasonografías Doppler qué hacer. Aquí, por ejemplo, es una preñez, vemos el flujo sanguíneo, ¿no? Aquí está la unión de la placenta con el feto. Acá también hay una parte de placenta, de cordón umbilical, y ahí está la irrigación. En este caso, del testículo, que, bueno, aparte es una ecografía, pero aquí le pusimos una ecografía Doppler para saber cómo estaba irrigado este testículo, ya que era un potro que tenía problemas. Entonces tenía problemas de azospermia. Entonces queríamos hacer un diagnóstico y nos ayuda mucho. Bueno, como otro punto tenemos el sexaje fetal. Es algo que no se acostumbra a hacer mucho, porque les cuento que los fetos a veces no están muy bien acomodados. Entonces uno trata de meter la mano y de buscar dónde están las gónadas, por ejemplo, para hacer el sexaje, y no está bien posicionado. Es algo así con las mujeres también, que van a ver el sexo de su así digo, cría, de su fetito, entonces a veces no está bien posicionado y no lo logran ver. Entonces igual en las yeguas, ¿no? A veces no está muy bien posicionado y a veces cuando está muy, muy al fondo, cuando son yeguas grandes, entonces es muy difícil de verlo. Es más fácil de ver en potrancas que tienen el útero pequeño, la cría a veces la tienen más cerca y entonces uno puede, digamos, ver, ¿no? Por ejemplo, en machos, mírenme, la gónada del macho a los 132 días. Y esta es la gónada de la hembra, ¿no? Como que circular y este central. Aquí está como que una figurita, acá está el macho y acá está la hembra. Entonces, como les decía, esto es como que circular, esta es la gónada, el intestino, acá está el corazón, acá están los bordes de las costillas, y esto es lo que se podría observar, ¿no? Igual es a los 120, 130 días más o menos. ¿Ya? Y también debe ayudarte un ecógrafo que tenga buena resolución. Si es un ecógrafo que a veces ni siquiera puedes ver, no sé, un endometritis, un grado de edema, entonces es difícil observar esto. Pero si tienes la suerte de contar con un buen ecógrafo, se podría practicar. Otro tipo de reproducción asistida que podemos hacer en lo que es en machos es la colección de semen, ¿ya? Colección de semen, para recordar un poco, el semen es el conjunto de espermatozoides y de sustancias fluidas que se producen en el aparato sexual masculino de todos los animales. Es un líquido viscoso y blanquecino que es expulsado a través de la uretra durante la eyaculación, ¿ya? ¿Por qué les hago recordar? Porque, por ejemplo, hablan, ¿no? Y te dio espermatozoides, bueno, es que es parte de, porque los espermatozoides son parte del semen, ¿no? Espermatozoides y sustancias fluidas. Entonces es todo. Para la colección seminal, bueno, aquí vamos a conseguir evaluar la capacidad reproductiva de los sementales gracias a un análisis espermático, ¿no? Realizar diagnósticos de infertilidad,
Para la inseminación artificial con semen fresco, refrigerado o congelado, es importante hacer la colección. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos casos de que acabamos mandamos servir de modo natural a 3 yeguas, y las 3 yeguas salieron vacías. Entonces, necesitamos hacer una colección a ese potro para saber en qué estado está. Entonces, les cuento que justo hoy día hicimos la colección seminal de un potro y que tenía de motilidad espermática 0%. Entonces, investigar qué está pasando, todas esas cosas. Es toda una nota, ¿no? Entonces, tenemos que estar al día con el tema de la colección. Para los métodos de colección, el mejor método y más común es mediante el empleo de una vagina artificial, ya que simula la cópula natural y arroja muestras representativas de semen natural en todos sus aspectos. En caso de existir lesiones que impiden que el potro llegue a saltar o a la misma erección, se emplea la estimulación manual o la inducción farmacológica. Eso ya son casos extremos. Casos extremos, por ejemplo, tengo potros que no tienen nada de líbido, entonces hay que estar esperando o manipularlos con hormonas para que logren hacer una erección. O si el potro, por ejemplo, es demasiado viejo, ya no puede ni siquiera subir una yegua porque tiene problemas del aparato locomotor, entonces también se podría hacer con inducción farmacológica. No tan viejo, porque a veces esta inducción farmacológica afecta, imagínense, ¿no? No está programado ese caballo a recibir esas drogas. Entonces hay que estar muy atentos a lo que hacemos. Bueno, les voy a hablar de la vagina artificial. Hay 3 modelos o más. Entonces tenemos el Hanover, Missouri, el Colorado, el Nishikawa también por ahí. El más usado es el Missouri. Bueno, el que yo uso personalmente es el Missouri. Es una caja externa y un forro interno de látex. Y tiene una válvula por la que se infunde el agua, también el aire, para lograr una presión adecuada, ¿no? Y también recordar que debe tener una temperatura adecuada, un poquito mayor a la que simula una vagina de una yegua. Digo un poquito mayor porque a la hora que uno carga la vagina artificial, hasta que el potro hace la erección, hasta que se emociona para subir y poder hacer la colección de semen, va bajando al toque la temperatura. Entonces, siempre se carga un poquito más. Y obviamente simula el tracto reproductivo de la hembra. Aquí está una vagina Missouri. Aquí está el forro de cuero. Acá está el látex. Y estos son las Whirlpack, que son las bolsitas estériles para hacer la colecta. Acá se sujeta con un poco de cinta. Este es un modelo colorado, un poco pesado. Para el procedimiento de colección, primero se prepara la vagina artificial, después preparar la yegua en celo, o si se tiene maniquí. Lavado y secado del pene. Yo me ubico a la izquierda, yo aprendí a hacer las colectas a la izquierda. Hay gente que lo hace a la derecha, tengo un amigo que lo hace a la derecha y me dijo, ¿cómo lo haces a la izquierda? ¿Qué te pasa? Bueno, así es cuando uno aprende y bueno, ya se acostumbra. El potro también se acostumbra. O sea, yo tengo varios potros que yo los trabajo normal de la izquierda. La monta del potro, se desvía el pene y se introduce a la vagina artificial. Y primero es en posición horizontal. No siempre es el masaje, a veces no es necesario, pero hay potros que ya están acostumbrados al masaje, los que tienen ya muchos años. Hay unos que no les gusta esa temperatura, tienes que cambiarle de temperatura. No les gusta poca presión, tienes que llenarle más el aire para que sea bastante presión y así que ocurra la eyaculación. Luego que tú sientes que está, bueno, le decimos unos jabs, que es como unas pulsaciones a nivel de la base del pene. Cuando sientes esas pulsaciones, ya empiezas a inclinar la vagina artificial en un grado de 45 más o menos para que caiga, digamos, el semen caiga en nuestra bolsita estéril. Y luego retiras lentamente el potro. Una vez que haya eyaculado, va a retraer el pene y así podemos retirar nuestra vagina artificial muy, muy delicadamente. Y bueno, nos vamos caminando siempre asegurando la bolsita para que no se nos caiga en el camino.
y nos vamos al laboratorio para filtrar el gel y observar en el microscopio. Acá tengo la vagina artificial cargada, toda preparada, y acá la cubro con una media oscura, porque el semen no está acostumbrado a la luz, entonces yo siempre lo cubro. Hay amigos que no les importa, entonces, bueno, es como cada uno aprendió, pero yo me voy con la idea de que el semen no le gusta la luz, entonces siempre lo protejo mucho de la luz. Acá estamos lavando, ¿no? Lavando el pene, simplemente con agua tibia. Entonces, ¿por qué con agua tibia? Porque es algo que el caballo, digamos, no tiene molestia. Si vas a lavarlo con agua fría, el caballo te va a meter una patada y no va a querer. En cambio, con tibia dice, ah, bueno, está bien. Y lo secamos, siempre secándolo con papel toalla limpio. Secamos y listo. Siempre hay que tener cuidado. Este potro se deja perfectamente lavar el miembro, es un potro importante, se llama de mamacona, muy bueno. Entonces luego acá tenemos a la yegua, en este caso no es maniquí, sino es una yegua que se prefiere que esté en celo, la trabamos, esto es una traba medio a medias, pero como estaba en celo, entonces se permite. Este potro también es muy bueno, tiene un excelente comportamiento y excelente calidad de semen. El potro ya está erecto y estamos listos para hacer la colecta. Entonces la yegua siempre se le tiene que vendar para que los pelos de la cola no nos fastidien a la hora de hacer la colecta. Está, hace el reflejo de Flemen, está emocionado, quiere montar. Otro reflejo de Flemen. Y así, ya está listo para saltar. Y así salta, nosotros desviamos el pene y ahí con la vagina totalmente horizontal, desviamos y lo metemos ahí hasta esperar. En este caso la yegua está trabada de pata, ¿no? Tiene una traba aquí de cuartilla. Y este es el maniquí. Es un maniquí que felizmente me he logrado hacer. Está aquí en el laboratorio. Este es un caballo alemán, vino felizmente y conocía lo que era un maniquí. Entonces él vio el maniquí, instantáneamente se trepaba, o sea, no con la presencia de ninguna yegua al costado, nada, simplemente él se trepaba para darnos el semen. Así que súper, súper bien. Acá están los maniquís y las montas. Está al lado izquierdo, este también está al lado izquierdo. Bueno, en características del semen equino, una vez que ya está colectado, entonces primero tenemos la primera fracción, que es acuosa, grisácea, rica en cloruro de sodio y sin espermatozoides de las glándulas uretrales. La función es la limpieza y lubricación de la uretra. A veces el potro, cuando no llega a eyacular y se baja, a veces simplemente me ha llegado a dar la primera fracción y no hay espermatozoides, entonces uno la ve y es acuosa. Entonces decimos de nuevo que monte, porque hay caballos que no llegan a eyacular al toque. Entonces tienen una molestia, una lesión en las patas, entonces no llegan a eyacular en el primer salto. Entonces esperamos la segunda fracción, que es el 80% de espermatozoides, y la tercera fracción es viscoso y gelatinoso. Entonces este es el gel que al filtrado logramos sacar. Aquí, bueno, tenemos el microscopio, nuestro Whirlpack, tijerita, las plaquitas, portaobjetos, las cubreobjetos por ahí también, nuestro papel, y así. Ahí tenemos, es una foto, no es un video, o video, sí, no, era una foto. Ahí tiene harta concentración de espermatozoides. La motilidad, vamos a inventarnos que tiene un 50% más o menos, ¿no? Y no tenía muchos espermatozoides anormales, tenía un vigor de 4, muy rápidos. Así que acá tenemos el semen que ya hemos colectado y se le aplica el extender. ¿Qué es el extender? Es el diluyente para semen. ¿Ya? Entonces, ¿qué evaluamos nosotros? ¿Qué evaluamos en el semen? Volumen,
motilidad progresiva, la concentración y el vigor. Eso es lo que vamos a evaluar ahí en campo. Digo en campo porque cuando uno va a colectar semen de varios potros que están alrededor, nos movilizamos con todo, o sea, con vagina artificial, con microscopio, con varias cosas para lograr hacer nuestra evaluación. ¿A qué me refiero con motilidad? Es cómo se mueven los espermatozoides, ¿no? Entonces lo que nos importa es que sea el movimiento rectilíneo y progresivo. Entonces, ¿qué significa progresivo? Son los que avanzan y son los capaces de poder fertilizar un óvulo. Entonces, la motilidad es subjetiva. Es lo que tú estás viendo y tú es tu tasa de evaluación, es tu porcentaje que tienes ahí. Pero también hay métodos, digamos, más desarrollados, más tecnológicos, eficientes. Por ejemplo, el CASA es un método para evaluar no solamente la motilidad, sino un montón de cosas. Si el espermatozoide está excelente de la membrana, las anormalidades, etc. Ya. También es el volumen, y para obtener el volumen de semen sin la fracción de gel, el eyaculado deberá ser filtrado y depositado en una probeta graduada a temperada. Si vemos que el volumen es poco, se puede medir en jeringa que no tenga émbolo de goma. La concentración se puede hacer por un espectrofotómetro, que es un contador automático, que la verdad tiene un porcentaje de error. Entonces, yo, por ejemplo, no me acostumbré a hacer el conteo con SpermaQ, que es el nombre comercial, sino me acostumbré a hacerlo en hemocitómetro, que es la cámara de Neubauer conocida, ¿no? Entonces varía de 30 hasta 800 millones de espermatozoides por mililitro. Entonces, pero un promedio aproximado es 200 millones. Hay unos que tienen 150, hay otros que tienen 300, pero más o menos del promedio, así, hay unos, no, tiene poca concentración, tiene, no sé, 80. O el otro tiene mucha concentración, tiene 350. Pero los dos extremos son raros de encontrar. Más o menos ahí 200 millones, por ahí, 250. ¿De qué depende? De la estación del año, del volumen testicular, de la nutrición. Ahí tenemos la concentración, digamos, esto es el pellet, luego de hacerle una centrifugación al semen. Entonces, lo que se concentra aquí solamente son espermatozoides. Acá todo esto es plasma seminal. Otra de las características es el color, varía de gris, ceniza, blanco, lechoso. Concentración, patologías, puede ser urospermia, hemospermia. Y como les decía, el vigor también, que es la fuerza en que se mueven progresivamente los espermatozoides. Una fuerza. Otras características del pH, que más o menos es neutro, de 7 más o menos aproximadamente, y puede haber una variación de 7.3 a 7.7. Morfología, eso con un poquito más de tiempo, por ahí que lo haces con tinciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, hicimos algunas tinciones para ver cómo estaba la membrana, cómo estaban las colas. En general, se hace cuando los potros tienen problemas de fertilidad, ¿no? Cuando son subfértiles. Por ejemplo, este potro tenía una motilidad progresiva de casi 80%, imagínense. Súper, súper bueno. Algunos de los cálculos para cuando estamos hablando de semen es así: volumen por concentración por la motilidad entre 100. Entonces así tenemos los millones de espermatozoides viables por colección. Entonces tenemos, ejemplo, 40 de volumen por 120 de concentración por 65 de motilidad progresiva entre 100. Entonces eso nos da 3.120 millones de espermatozoides por colección.
si yo saco mi cuenta que debo utilizar para hacer una inseminación con semen fresco, la dosis es 500, entonces lo divido y me sale que es para 6 yeguas más o menos. Para refrigerar el semen tenemos esta caja, por ejemplo, una caja con hielos. La temperatura es de 5 a 15 grados centígrados para transportar, o esto que es el Equitainer, ¿no? Que es famoso, que tiene 2 latitas, que ahí va frío. Yo no lo uso con 2 tubitos, sino yo lo uso abierto esto para transportar con Whirlpacks, ¿no? Por ejemplo acá este es el chacaroso Equitainer, y estos son los 2 medios que estamos usando ahorita, que es el Botusemen Gold y el Botusemen Special. Entonces son buenazos, este tiene caseína y colesterol, y este tiene colesterol. Entonces, algunos potros son con este, otros potros son con este, algunos le va bien a los dos. Entonces, el semen tiene diferente comportamiento para diferentes diluyentes. Luego, otra biotecnología que podemos hacer es criopreservar los espermatozoides. Entonces, permite conservar el material genético del padrillo por muchos años con nutrientes, y se conserva pues el nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados. Existen varios protocolos, pero el que yo prefiero es el del Botucrio, que es un medio brasilero. Y bueno, puede ser por el semen que lo obtuviste por una colección de semen, o también esto es algo que hace muchos años aprendí, y entonces ya tenemos crías, ¿no? Que es congelar semen a partir del epidídimo. Entonces, por ejemplo, me dicen, vamos a castrar este caballo, pero me gustaría guardar su semen, pero el caballo tiene un problema, qué sé yo. Entonces, me mandan los testículos, yo separo lo que son los epidídimos, y ahí puedo congelar el semen, ¿no? Entonces, acá están los espermatozoides muy concentrados, y entonces eso es lo que de una vez ya lo mezclo con el medio, y ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, doctor Pachao, que se sacó del epidídimo, salieron las pajillitas de semen. Ahí lo guardamos en los tanques de nitrógeno líquido. Ahí están, todas estas son igual que en vacas, en verdad. Estas son las cañas, dentro de las cañas ahí están las pajillas, ¿no? Esta es la canastilla, igual que en vacas. Ahí está la reserva de semen congelado. Ya. Entonces, aprovechando un poquito también el tema, estamos hablando de machos, ¿no? Del semen y toda la nota. Entonces, por ejemplo, es importante hacerlo del examen andrológico. O sea, si estamos hablando de todo lo que son reproducción asistida en yeguas, si tenemos algún problema, como les comenté inicialmente, si tenemos un problema de que el potro no preña, entonces hacemos la colección de semen, pero no solamente tenemos que hacer la colección de semen, sino hacer un examen andrológico general. Entonces, si tenemos un potro subfértil, tenemos que identificarlo, luego hacer la anamnesis, hacer un examen clínico general, hacerle la inspección, ya siendo un poco más específicos, luego la palpación, observación del líbido, y luego voy a hacer el espermiograma, ¿no? La colección de semen y observación, para llegar a un diagnóstico y un tratamiento. ¿Ya? Entonces, para este examen reproductivo, como le decía, puede ser el examen de genitales externos mediante una palpación con una ecografía, o los genitales externos también, palpación, por ecografía, hasta por endoscopía, ¿ya? Análisis de su líbido, de cómo hace la erección, la capacidad de monta, porque a veces unos montan y no eyaculan, como ya les dije. También es para descartar dolores o problemas en el aparato locomotor, y también los propios de la eyaculación, ¿no? Ahí luego hacemos la evaluación de la calidad seminal, y también se pueden ir a cultivo las muestras. Bueno, entonces, regresando a lo que son las técnicas de reproducción asistida, una vez que ya tenemos el semen, vamos a inseminar.
Vamos a inseminar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Una pregunta. Sí, ¿Con qué dígame. hormona se puede aumentar el líbido de un potro? Ya, el tema cuando no hay líbido de potro es que desde el hipotálamo hay problemas. Entonces lo que se trabaja es con inyecciones de GnRH, nombre comercial Chorulón. Se hace unas inyecciones una vez por semana, digamos por más o menos 6 aplicaciones. Que es Ya, gracias. ¿no? Sí, de nada. ¿Todo bien? Bueno, continuamos. Una vez que tenemos ya el semen, entonces nos vamos a inseminar. Eso. Entonces, ¿para qué inseminamos? Bueno, permite un mejor aprovechamiento del padrillo. Como ya les dije, o sea, con una sola colección nos puede alcanzar por ahí para 3, para 6 yeguas. Reduce las posibilidades de lesiones, especialmente en los padrillos viejos. Previene el uso exagerado del padrillo, número de saltos diarios. Permite un mejor control de las muestras seminales. ¿No? Por ahí que mandamos monta natural, pero no tenemos idea de cómo está el semen, entonces mejor controlamos así. Reduce el riesgo de transmisión de enfermedades. Permite el manejo de la inseminación en el tiempo óptimo. Asegura que el semen esté dentro del útero. Me ha pasado, hay casos de que mando servicio natural a una potranca que está con un perfecto folículo preovulatorio de 37 milímetros, un edema excelente en el útero, le mando a hacer una monta natural, luego voy a las 36 horas, está ovulada la yegua, excelente, la potranca en este caso, pero el cervix siempre en potrancas no llega a abrir del todo. Entonces, cuando uno manda monte natural, no siempre preña, porque a veces el cervix de la potranca está muy tenso. Entonces, cuando hago la inseminación artificial en potrancas, he tenido bastantes buenos resultados. ¿Ya? Permite aumentar el número de yeguas preñadas por inseminación versus la monta natural y evita el traslado de animales con el estrés y los peligros que esto implica. Entonces, en el último caso, por ejemplo, por acá en Lima, digo en Lima porque yo trabajo por acá, entonces acostumbramos, por ejemplo, a movilizar el semen y ya no las yeguas. Si tengo que trabajar en Ica, por ejemplo, que son a 4 horas de aquí, 4 horas, entonces voy a colectar el semen a Mamacona, que es un sitio conocido de caballos peruanos de paso, voy a colectar el semen, entonces viajo con el semen refrigerado en el equitainer para inseminar en Ica. Entonces no transportamos ni al caballo ni a la yegua para la monta. Entonces, ¿por qué? Porque imagínense que transportábamos a la yegua que estaba en celo hacia el caballo. El caballo la monta en Mamacona. Y entonces ovula todo, entonces la regresan a Ica. Dice, ya, la yegua ya la montó el caballo, que regrese a Ica. Entonces, ese estrés significa que la yegua quizá no puede preñar. Entonces, he tenido casos que han transportado a yeguas así mientras están recién servidas y no preñan. ¿Por qué? Porque hay una producción de hormonas que van contra digamos, el tema de reproducción, por ejemplo, el cortisol. Entonces eso va en contra de todo lo que es el tema reproductivo. Entonces, tenemos a nuestra yegua en celo, la lavamos con jabón. A mí no me gusta el jabón antibacterial, simplemente es el jabón, un jabón líquido. Primero vendamos bien la cola con una venda limpia y lavamos, ¿no? Lavamos 3 veces. Yo acostumbro así, 3 veces. Primera lavada, enjuagamos. Segunda lavada, enjuagamos. Tercera lavada, enjuagamos. Y luego secamos. Secamos con un papel toalla y listo. También lavamos bien el clítoris y también nos aseguramos que adentro de la vagina esté limpio.
Porque ¿qué tal si yo simplemente lavo afuera, afuera, y el tema acá de la vagina el tema de la vagina está sucio, tiene heces. Eso más pasa cuando las yeguas tienen mala conformación vulvar. Entonces la yegua tiene mala conformación vulvar y, por ejemplo, hace neumovagina y no solamente entra el aire cuando tiene mala conformación vulvar, sino también entra bosta. Entonces es un peligro. Y limpiamos también muy bien lo que es la vagina. ¿Ya? Entonces, una vez que está muy limpia, procedemos a la inseminación. Si es inseminación con semen refrigerado, puede ser 24 horas antes de la ovulación, hasta 36 horas antes de la ovulación, no hay problema. He tenido casos de 48 y también han preñado, pero es lo recomendado, ¿no? Entonces, introducimos la pipeta por aquí, por vagina. Acá está nuestra manito. Agarramos el cervix y direccionamos la punta de nuestra pipeta para que ingrese al útero. Entonces, ingresó al útero y acá liberamos nuestro semen, ¿no? Acá está en el cuerpo del útero, ahí lo liberamos. Entonces, aquí está la dosis inseminante de los espermatozoides con motilidad progresiva. Aquí está. Utilizamos esta pipeta flexible y ahí metemos el semen. Ahí está la jeringa que no tiene émbulo de goma, ¿no? Estas jeringas que se llaman EmbryoSafe. Y ahí metemos el semen. Para el tema de semen congelado, debemos de ser un poco más puntuales porque es a la hora de ovulación, cuando ya ovuló la yegua. Nosotros acostumbramos a chequear a la yegua por ecografía cada 3 horas. Por ejemplo, yo le puse una hormona a esta yegua que va con semen congelado. Mañana es sábado. Ayer en la noche. Por ejemplo, ayer en la noche le dije a Nika que pongan la hormona a la yegua a las 10 de la noche. Entonces, si esta hormona, yo uso mucho lo que es la histrelina. Si esta histrelina funciona de 36 a 40 horas para que ovule, si lo pusimos a las 10 de la noche de ayer jueves, supuestamente va a ovular a las 10 de la mañana, mañana sábado. Entonces, hay que ir un poquito antes para chequear a la yegua antes de que haya ovulado. Entonces, por ejemplo, voy a llegar a las 8 de la mañana. Voy a llegar a las 8 de la mañana, le voy a ecografiar y la yegua todavía está con su folículo preovulatorio. Perfecto. Entonces, luego de 3 horas, la ecografío, o sea, si la chequeo a las 8, a las 11 de la mañana la ecografío y ya ovuló. Entonces, yo sé que esa ovulación tiene no más de 3 horas. La insemino. ¿Cómo la insemino? Primero ubico y meto la pipeta flexible por el cervix. Luego saco la mano por vagina y la meto por el recto, mi mano. Entonces, si ovuló en el ovario izquierdo, ¿no? Meto la mano izquierda. Si ovuló en el ovario derecho, meto mi mano izquierda, perdón, para ubicarme. Entonces, yo voy guiando mi pipeta hasta la punta del cuerno derecho. Así, la guío. Y aquí en la unión útero-továrica voy a depositar el semen congelado, que más o menos son de 4 pajillas a 8 pajillas, ¿no? Para llegar a una dosis de 250 millones de espermatozoides móviles. Aquí está esta yegua. Puse de noche porque a veces están para que ovulen a las, no sé, a las 4 de la tarde, pero no quiero ovular a las 4 de la tarde, la tengo que volver a chequear a las 7 de la noche, no quiero ovular a las 7 de la noche, la tengo que observar a las 10 de la noche y así. Pasamos las madrugadas observando estas yeguas que van para preñez con semen congelado, ¿no? Inseminamos y todo bacán.
Acá están las dosis inseminantes para el tema de inseminación, 500 millones para fresco, 1.000 millones para refrigerado y 250 millones para congelado. Hablamos de espermatozoides mótiles. ¿Listo? ¿Alguna pregunta para entrar al tema de transferencia de embriones? Sí, doctora. Y dime. Bueno, está la pregunta a cargo de Marilyn Herrera Aguilar y nos dice, ¿por qué considera que es tan importante un examen andrológico en el potro? Ya. Es muy importante porque si tenemos inicialmente un potro que tiene problemas de fertilidad, debemos hacer el estudio de todo lo que le está pasando, como ya les dije, desde la anamnesis respectiva a palpación, ecografía, luego hacer la colección de semen y así poco a poco hasta llegar al diagnóstico final. Porque como les digo, ahorita yo estoy estudiando este potro que les dije que hoy día había hecho una colección de semen para evaluar por qué no había preñado 3 yeguas. Entonces hago la colección de semen y veo que tiene 0% de motilidad progresiva. Entonces veo que la siguiente colección también tengo que hacerlo, ¿no? He estado leyendo, entonces podría ser una obstrucción de la glándula bulbouretral, por ejemplo, o podría ser una vesiculitis seminal. Entonces, hay varias cosas que sí podrían ser. Entonces, mientras estudiamos, mañana lo voy a ir a ver a ese potro. Entonces, vamos a hacer una ecografía y varias cosas. Ya hasta Doppler. Entonces, incluso quería mandar a hacer un examen microbiológico, ¿no? Un cultivo, para llegar a un diagnóstico final. Que no es el examen andrológico no es pan de todos los días, es raro, porque la mayoría de potros tiene buena calidad seminal y todo. Los que digamos, se sobreexplotan, por decirlo de alguna manera, hay potros que pues hacen colecciones diarias todos los días, entonces ellos también bajan su calidad seminal y todo, entonces se le tiene que dar vitaminas, minerales, ese tipo de cosas, refuerzos en la dieta, esas cosas. Pero los que tienen alguna patología extraña, eso es lo que se tiene que revisar bien. ¿Está bien? Bueno, también ya que habla del tema nutricional, Sí. le quiero comentar un caso de un caballo peruano, de un caballo de paso peruano, de 2 años de edad, de registro y de concurso, Ajá. que al examen, al espermatograma, se presentaba en fase de espermatogonia, no presentaba espermatozoides. Ya. Y bueno, se le hizo examen hematológico y de bioquímica sanguínea y se diagnosticó una deficiencia en el selenio. Se inyectó GnRH y Miocelen de Agrovet Market, que es vitamina E y selenio. Y bueno, al tiempo de un mes, se pudieron ver como de pequeñas formaciones, pero no mejoró su condición. No logró mejorar ni siquiera hasta con 3 meses de tratamiento. Es más, sigue así. Sigue así, pero es bien joven, ¿ah? Es bien joven. Y bueno, se le ha colectado solo 3 veces. Ya. Es bien joven, yo me iría para el tema de que madure un poco más. Yo te cuento, ¿no? Algo parecido también a mí me pasó con un potro muy joven, que era zospérmico incluso. Entonces no presentaba espermatozoides, el semen. Entonces, pero sin embargo le hicimos esperar, tenía algo de 2 años, se esperó 1 año más, 3 años, entonces fue mejorando su calidad seminal. Entonces, pero era porque era muy jovencito. Imagina, al menos tiene espermatogonia, ¿no? Porque el otro no tenía, no tenía ni nada. Quería consultarle, ¿cuál es la edad, no tanto la edad exacta, porque es de 2 y medio, 3 años, pero cuál es la edad desde donde ya podemos visualizar al microscopio movimiento espermático progresivo viable para inseminar? A partir de 3. Yo me inclino por más edad. A partir de 3 años yo ya digo para
que puede servir, ¿no? Claro, han habido potros que 2 años y medio ya están montando, pero no es lo indicado porque hay muchas células inmaduras. Entonces, no recomiendo. Listo. Bueno, hay una inquietud más para este módulo a cargo de Marín Quiliche Jr. y nos dice cuáles son los estándares óptimos aceptados de un macho reproductor para poder recolectar su semen. Bueno, aproximadamente, si es óptimo, tendría que ser más de 40% de motilidad progresiva, un vigor de 4, que tenga más de 150 millones de espermatozoides por mililitro de concentración y un volumen más de 30 mililitros. Eso, digamos, es un tope para decir, sí, está aceptable, ¿no? Está bien. Menos de eso, estamos diciendo, no, algo le pasa, ¿no? Por ejemplo, tiene un volumen de 20, al toque muy poquito. Entonces, no, algo pasa, ¿por qué no produce tanto? No es que joven, ya, poco a poco va a producir más. O si produce mucho gel, por ejemplo, no es adecuado. La coloración, bueno, eso ya es secundario, pero básicamente eso. Tiene que tener más de 40% de motilidad progresiva, lo que ya dije, ¿no? Eso. Bueno, serían las preguntas por el módulo de prácticas asistidas y ya el resto de preguntas las dejaríamos para el final de la ponencia de transferencia de embriones en equinos. Bacán. ¿Hasta qué hora tenemos, Laurita? Es tiempo libre de la ponencia, doctora Mari. Ok, ya. Entonces, gracias. Vamos a ver lo de transferencia de embriones, que es con lo que hablamos de lo de reproducción asistida. Entonces, por decirlo así, es bien fuerte el tema, por eso puse otro título. Y para hacerles un resumen, es una valiosa técnica de reproducción asistida en la yegua. Es el procedimiento por el cual se recolecta uno o más embriones a través de un lavaje uterino transcervical de una yegua donante servida, ya sea por inseminación o monta, de 6 a 10 días post-ovulación, y se transfiere de manera no quirúrgica al útero de otra yegua receptora sincronizada previamente. Esto lo dijo el doctor Luis Locino, entonces yo lo copio porque es un experto en transferencia de embriones en Argentina. Acá tenemos varios nacidos, ¿no? Imagínense, acá este hijo de Susi, acá este hijo de Pompeya, todos son embriones. Entonces acá, por ejemplo, este es en Chincha, este es en Bujama y este es en Pisco. Entonces, nuestro objetivo es lograr bebés saludables. ¿Cuáles son las ventajas de transferencia de embriones? Número 1, permite que una yegua permanezca en competición mientras está produciendo crías de alto valor. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Este es potro, pero esta es una yegua que se dedica pues al baile de marinera. Entonces, es bueno hacerle transferencia de embriones porque ella normalmente está trabajando, por decirlo así. Entonces, le hace transferencia de embriones. Todas estas crías son crías de yeguas poleras. Las yeguas poleras están en competición de polo, entonces no pueden ser madres. Y se los ponemos a varias receptoras, ¿no? Esta, por ejemplo, este es un hijo de una polera también, que ya está grandecito. Mientras la mamá siempre juega. Otra de las ventajas es que permite la producción de crías de yeguas que están sufriendo alguna patología del útero de mucha gravedad, como para impedir llevar una gestación a término, ¿ya? Entonces, tengo algunos casos de endometritis en yeguas, entonces se puede quizá hacer un tratamiento para que salga el embrión, entonces, y le hago una transferencia a otra yegua receptora. Pero a veces esas endometritis son recurrentes, o sea, yo la puedo curar, pero a veces retoma la misma infección. Imagínense si la curamos, la preñamos, pero al cuarto mes retoma esa endometritis, entonces hay mucha pérdida embrionaria, pérdida fetal, abortos, etcétera. O sea, he tenido algunos casos de esas pérdidas. Entonces, lo que recomiendo es que hagan la
la transferencia receptora, ¿no? Permite la producción de crías de yeguas con enfermedades musculoesqueléticas por las cuales su salud se puede poner en riesgo o al dar a luz un potrillo, ¿no? Puede ser por fracturas de pelvis o de cadera o que tengan una artrosis, esas cosas, ¿no? Evita el riesgo de complicaciones posparto en yeguas de alto valor o de yeguas viejas. Si es que tuvieron, para evitar, ¿no?, que tengan alguna distosia o luego presentar algún problema de cervix. Por ejemplo, esta es una yegua campeona de su categoría en el concurso nacional, sin embargo, tuvo una distosia de parto porque parió, digamos, el feto está mal posicionado y no, digamos, no fue de cabecita, sino de retroceso. Y entonces ahí se rompió el cervix, esa yegua. Entonces después para preñarla no se podía. ¿Qué hicimos? Pues con el cervix roto, todo un lío, ¿no? Luego fue donante, pero siempre con problemas. Igual esta, ¿no? Por ejemplo, esta es una yegua muy vieja. La mamá de este caballo, que diga, era una yegua muy viejita, pero se parece porque la yegua era idéntica, obsidiana, me acuerdo. Entonces, no que ella no para, sino la parió esta cría una receptora. Entonces, este es un nuevo reproductor, ¿no? Porque es hijo de una yegua importante. Permite la producción de más de una cría dentro de un año dado. Normalmente, como ustedes saben, el tiempo de gestación es de 11 meses, por ahí que se puede exceder un poquito más. Y entonces tendríamos una cría por año, ¿no? Y si la queremos preñar al toque a la yegua, pero por ahí una cría cada año y medio, ¿no? Más o menos. Entonces, con esta técnica de embriones podemos sacarle 5 crías, 6 crías a la misma yegua. En este lugar sacábamos más o menos 6 crías por donante. Imagínense, ¿no? Todas estas son receptoras con sus bebés. Después las yeguas inmaduras, o sea, las potrancas, que tienen 2 o 2.5 años, pueden no ser capaces de llevar una buena gestación porque la cría es muy pequeña o que si tienen problemas de columna, o sea, no tienen suficiente fuerza para llevar una preñez. Entonces a veces no llegan a término. Pero sí pueden producir buenos embriones y ponerlos y hacerle la transferencia en buenas receptoras. Entonces, esa también es una ventaja. No me encanta trabajar con potrancas, pero por ahí que hay emergencias, por ejemplo, la otra vez me dijeron, hemos vendido esta potranca a Panamá, pero antes de que se vaya, necesitamos sacarle una cría. Entonces, llegó esta potranca, le sacamos la cría y de todas maneras se fue a Panamá, dejando un embrión, que era una súper importante potranca. Después, también posibilita el perfecto nacimiento de mellizos. Eso es excelente, ya que después del lavaje uterino y encontrar 2 o más embriones, cada uno se transfiere a una receptora diferente y de esa forma evitamos varios de los problemas que se tiene a la gestación de mellizos, en verdad. Entonces, por ejemplo, acá en la foto tenemos una ovulación doble. Cuando hay ovulación doble, es muy común que haya preñez doble. Si es una yegua que va para servicio final, no nos encanta, entonces a veces si tiene doble folículo, no la inseminamos para que no haga una doble preñez y después tener el problema de la ablación de una vesícula embrionaria. Entonces, pero si es para embrión, qué excelente, porque la inseminamos, ovula doble, y al flashing, pues podemos recuperar 2 embriones y lo transferimos en 2 receptoras. En este caso, estas son mellicitas, ¿no? Estas hijas de Serenata. Entonces, las dos oscuritas. Y súper, ¿no? Súper bien. Permite tener una cría de alguna yegua que sea destinada a la venta. No hablando de potrancas, pero sí de yeguas. Por ejemplo, esta yegua de Salto fue la primera donante de Salto de acá en el Perú. En el 2008 le hicimos embrión. Y obviamente después se fue a Estados Unidos, ¿no? Me imagino que la vendieron, por eso se fue. Y entonces, antes de que se vaya, pues le sacaron varias crías, ¿no? También permite tener crías de yeguas que viajan a competencias. Las poleras son características que
que viajan mucho. Entonces, por ejemplo, acá en el Perú hay un campeón que se llama Guillermo Lee, que normalmente juega o en Francia o en España. Entonces se lleva las yeguas, o sea, allá no le dan yegua, él se lleva sus yeguas, imagínense. Entonces, antes de que se vaya, ¿le puede sacar un par de embriones antes que me la lleve? Ya, bueno, entonces así trabajamos, ¿no? Sino cómo se reproduce, cómo hace la preñez de esas yeguas. Bueno, en los integrantes de lo que es hablando de la transferencia de embriones, tenemos a la donante, que es la yegua del interés genético, ¿ya? Y nos da un buen embrión. La receptora es la yegua que recibe el embrión y lleva una buena gestación y cría muy bien al potrillo. Y luego, como tercer punto, tenemos al padrillo, o sea, el potro que nos da el semen. No puse semen, sino puse padrillo, porque ¿de dónde obtenemos el semen? Pues, ¿no? Del padrillo. Estos son los pasos. Primero tenemos la sincronización del ciclo en la donante y las receptoras. Ojalá que siempre sean receptoras. Puse ahí con una S porque a veces tenemos la donante y una receptora. Entonces, para lograr una sincronización es difícil. Tienen que estar en el mismo ciclo, imagínense. Entonces, ya sea por ecografías y también el uso de hormonas. Después tenemos la inseminación artificial, o puede ser la monta, a la donante, y con la sincronización de la ovulación respectiva. Luego tenemos la evaluación de la ovulación de la donante. Luego que hemos visto la ovulación de la donante, sincronizamos la ovulación de la receptora. Estos pasos son importantes, aunque suenen como lo mismo, no, porque hablamos de donante y luego hablamos de receptora, ¿ya? Lo ideal es que la receptora ovule 2 días después de la donante. Entonces, ¿cómo logras eso? Una vez que se ecografía la ovulación de la donante, en ese momento se le pone la hormona a la receptora que debe estar en un celo perfecto. La hormona, ¿cuál hormona? Como ya les dije, ¿no? Una histrelina, por ejemplo. La histrelina o la deslorelina, que son análogos de la HCG. Entonces, ¿para qué? Para que ovule de 36 a 40 horas. Entonces, así logramos que la receptora ovule 2 días después de la donante, ¿ya? Luego de 7 a 8 días del flashing, se le hace el flashing a la donante. Luego de 7 a 8 días después de la ovulación, se le hace el flashing a la donante. A veces 9 días si la donante es muy vieja. O sea, si tiene más de 15 años, hacemos el flashing a los 9 días, ¿ya? Luego se hace el flashing, luego si tenemos al embrión, se hace el manejo del embrión en el laboratorio, luego se hace la transferencia del embrión a la receptora, se hace el diagnóstico de preñez a la receptora, ojalá que haya preñado, y luego se hace una monitorización de la preñez hasta los 60 días. ¿Por qué hasta los 60 días? Porque hay un mayor porcentaje de muerte embrionaria temprana hasta ese periodo, y más si se trata de transferencia de embrión. Entonces, siempre se tiene que estar monitorizando la receptora. Entonces, vamos a ver paso por paso. Primero tenemos la sincronización de los ciclos, donde se realizan las ecografías a la donante y a las receptoras. Se anotan las observaciones y según el estado, se aplican las hormonas, ¿ya? Ahí para que se acuerden, bueno, ya lo vimos, la fase folicular y la fase luteal. Entonces, esta es una revisión fisiológica del ciclo estral. Acuérdense que teníamos, ¿te acuerdas, Laurita, no? El hipotálamo, la hipófisis anterior y la gónada, ¿ya? Entonces, acá tenemos la producción de GnRH, aquí esto nos hace producir la FSH y por otro lado la LH. Y acá está creciendo el folículo y cuando está creciendo ya tiene producción de estradiol, ¿ya? Por otro lado, si ha ovulado y hay un cuerpo lúteo, hay producción de progesterona, ¿ya? Entonces, el útero, por su lado, produce la prostaglandina para que nuevamente ingrese otro ciclo. ¿Prostaglandina qué hace? Hace la luteólisis para que se rompa el cuerpo lúteo y arranque un nuevo ciclo, ¿ya? Aquí están las ecografías, miren, ¿no? Un folículo dominante, acá hay edema, esto es un edema 3 o 4, acá hay un cuerpo lúteo y acá no hay edema, es el útero con tono, no hay nada de edema. Bueno, esto sí debemos tener en cuenta que las yeguas
son poliéstricas estacionales. ¿Qué significa eso? Que gracias a la luz del sol, hay actividad en el hipotálamo por la melatonina. Entonces, gracias a la melatonina hay buena producción de GnRH y luego de la FSH y LH, como ya dijimos, para lograr un buen ciclo reproductivo. Este cuadrito que más o menos hemos hecho, entonces tenemos las etapas del calendario reproductivo de la yegua según las horas luz en el Perú. Todos, digamos, los hemisferios tienen en contra la luz, los climas al revés. Entonces nosotros estamos más o menos al centro, ¿no? Estamos en un nivel ecuatorial. Pero ya hay cambio, o sea, no solamente con las horas luz, sino con el clima mismo. Si ya está medio nublado, ya las yeguas empiezan a entrar en transición. Por ejemplo, ahorita, que estamos por acá, ¿no? Ya casi terminando mayo, las yeguas están en transición. Hay unas que siguen ciclando, pero otras ya empiezan a hacer la transición. ¿Qué se manifiesta en la transición de las yeguas? Empiezan a hacer, no llegan a ovular bien, los folículos no llegan a crecer bien, hay edema cuando no debería haber, entonces hay un desorden hormonal, ¿ya? Para luego hacer una etapa anovulatoria, que es en el mismo invierno. Y luego salen con otra transición para lograr estar en la etapa reproductiva, pues, primaveral, por acá. Entonces acá ya, o sea, ahorita estamos acabando el ciclo, ¿ya? Acabando el ciclo. Hay yeguas que sí siguen ciclando y hay otras que no. Entonces, para la sincronización de los ciclos, debemos tener en cuenta las observaciones en los ovarios y las observaciones en el útero. ¿Qué podemos encontrar en los ovarios? Que si tiene muchas estructuras foliculares, no, el MCF, ¿no? Que no llegan a medir 20 milímetros, como ya les dije. Folículos de 20 a 30, o sea, que aún no está en celo, por ahí que ya está entrando en celo con el 30. Folículos de 30 a 45, que están en celo. Folículos de más de 50, que están camino en ovulatorio, porque como ya les dije, no me encanta que tenga 50 milímetros. Luego viene un cuerpo lúteo, o puede ser un folículo anovulatorio. Cuando tenía 50 o 55 milímetros, no llegó a ovular, entonces hizo una ANOF. También podemos encontrar cuerpo hemorrágico, que la mayoría son cuerpos lúteos con cavidad, ¿no? Los cuerpos hemorrágicos. Podemos encontrar el ovario que está muy pequeño, o sea, típico de anestro o de invierno, ¿no? O también podemos encontrar tumores de las células de la granulosa. En mi vida he visto 2 tumores. Uno en el año 2008 y el otro en el año 2019. Entonces, son unos ovarios gigantes que se ven como panales de abejas y se tiene que mandar a cirugía. El comportamiento de las yeguas es totalmente, parecen machos, garañones, ¿no? Como ya les dije anteriormente, estas son las figuras que vemos en la ecografía. Y entonces en el útero, ¿qué podemos encontrar? Que no tiene edema, que tiene poco edema, que tiene un edema marcado, o que mucho edema. Es patológico, pues, ¿no? Hasta 4 también. Puede haber tono uterino cuando la acción de la progesterona es buena, tiene un tono, o sin tono también. Normalmente en épocas de anovulación, de invierno, el tono se perdió, como todo flácido. Entonces ahora ya en esta época empezamos a evaluar eso, ¿no? ¿Tiene tono, no tiene tono? ¿No? ¿Tiene edema, no tiene edema? Pero más el tono, para ver, palpando y luego con ecografía. Fluido, también no se debe encontrar nada de fluido, pero a veces se encuentra luego de la inseminación. Fluidos, ¿no? ¿Cuánto mide? Puede ser anecoico, o sea, cuando es un fluido transparente, o puede ser hiperecoico, sospechoso de algo, ¿no? Por ahí que tiene pus, ¿no? Puede ser hasta piometra. Y a veces se ven puntos hipoecogénicos, que eso demuestra que hay aire. Capaz tiene la vulva en un ángulo muy malo,
o tiene muy larga la apertura vulvar y entonces ingresa aire. O pueden haber rayas y zonas hiperecogénicas como que no uniformes, entonces puede ser un biofilm. Este es el caso de edema, como ya les dije, este es de edema 3. Y el cervix se evalúa, pues puede ser A, B o C, ¿no? Abierto o semiabierto o también cerrado, en diestro, ¿no? Cerrado, abierto. Cuando acaban de parir, es A, de abierto. Entonces, cuando están en celo, normalmente debe estar B+, ¿no? Por ahí que abierto. También algunas logran hacer A. Y las raras que se quedan con el cervix cerrado, cuando les expliqué que algunas potrancas que tienen el cervix cerrado, entonces hay que inseminarlas. Para la aplicación de hormonas, para la sincronización, utilizamos la prostaglandina. El nombre comercial es Lutaprost, que es cloprostenol puntualmente. Para la ovulación usamos la histrelina o la deslorelina. También utilizamos el 17-beta-estradiol. Muy rara vez, pero se utiliza, por ejemplo, cuando hay yeguas que tienen folículos dominantes, pero no llegan a hacer edema. Entonces no tienen edema uterino, entonces se le puede ayudar con estradiol. También utilizamos la P4 nos ayuda a mantener la preñez y nos cierra el cervix. La P4-300 es una ayuda excelente, que es una progesterona brasilera. Después también utilizamos oxitocina, eso para ayudar a eliminar el fluido intrauterino cuando es deficiente, cuando son las yeguas, por ejemplo, multíparas, el útero a veces lo tienen caído y no se elimina el fluido. O sea, no hay un clearance uterino. El clearance es cuando el útero se queda totalmente limpio para poder albergar una preñez. Entonces, nosotros ayudamos con oxitocina. El uso de hormonas para receptoras cíclicas, como ya les dije, ¿no? ¿Otra cosa? Para ayudar a la ovulación, puede ser histrelina. Acá no existe la sincrorelina, pero sí la histrelina. En 36 a 44 horas, dice acá, a partir de la inyección de eso. Acá hay otras hormonas, como ya les dije. Acá tenemos el 17-beta-estradiol. Acá tenemos el altrenogest, que yo uso más la P4-300. Este es progesterona. Utilizan otros el Revumate, que es oral. Son diferentes hormonas que se usan. Bueno, luego tenemos, una vez que hemos sincronizado a nuestra donante, está en celo, nuestra donante, debemos hacerle una inseminación artificial o una monta. Para el tema de transferencia de embriones, yo prefiero que sea una inseminación artificial, así yo manejo la calidad seminal, o sea, sé qué calidad seminal le estoy poniendo a la yegua y me aseguro también que digamos, el semen está entrando perfectamente. También puede ser con semen congelado, ¿no? Entonces, sí es inseminación artificial lo que yo prefiero hacer, hablando del tema de transferencia, ¿no? Reduce la posibilidad de lesiones, especialmente. Bueno, eso ya les dije, era un recordaris nada más. Entonces ya sabemos de la inseminación artificial. Como les dije, ¿no? Acá estamos haciendo la colección, perfecta. Okay, la evaluamos, acá está el hemocitómetro. Entonces acá tenemos nuestra bolsita con el semen. Y vamos a inseminar, ¿no? Entonces hasta ahí. Ah, todavía está acá el semen. Acá está en la bolsita, en el Wilpack, bien agarrado acá de la vagina artificial. Evaluamos todo para hacer la inseminación. Acá estamos inseminando. Entonces, luego de la inseminación artificial, yo tengo que haber proyectado a la yegua a que ovule antes de las 40 horas. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo aseguro yo que el óvulo se va a encontrar con estos espermatozoides? Entonces, yo tengo que sincronizar su ovulación. Cuando yo la insemino, puede ser al mismo tiempo que yo la insemino, como puede ser horas antes que ya le haya puesto yo la histrelina para que ovule. Entonces, tiene
menos horas para lograr la ovulación. Entonces yo tengo que monitorizar la ovulación de mi donante inseminada. ¡Pling! Listo. Veo su cuerpo lúteo, perfecto. También veo cómo está el estado uterino. Si tiene fluido, entonces tengo que hacerle oxitocina. Si es una yegua donante que tiene endometritis, tiene que hacer con terapia. O sea, varias cosas. No solamente, ya ovuló, listo, ya, perfecto. No, tenemos que examinar útero. Entonces, todo lo que acompaña esa ovulación. ¿Ya? ¿Para qué? Como ya les dije, para que ese útero esté perfecto para recibir la preñez. Ustedes saben que cuando hay ya la concepción del óvulo con el espermatozoide, ahí en el oviducto, el embrión baja al día 5 y medio, casi 6. Entonces, al día 6 recién baja al útero y tiene que encontrar pues un útero lindo para lograr para que no muera el bebé hasta que yo lo saque. Entonces, no solamente monitorizo la ovulación de la donante, sino también de la receptora. Como ya les dije anteriormente, una vez que ovule la donante, sincronizo a la receptora para que ovule 2 días después. Entonces, también tengo que monitorizar a esa receptora, que tiene que estar perfectamente ovulada 2 días después o hasta 3 días después, no hay problema. Luego, voy a hacer el flashing de la donante. Han pasado algunos días. ¿Cuántos días se acuerdan? Bueno, por ahí que 7 días, si es que la receptora ovuló el mismo día, o 8 días es lo ideal, pero si es una yegua vieja, más de 15 años, le lavo al día 9. Entonces hacemos el flashing. Puede ser día 7, día 8 o día 9. Es el proceso para lavar el útero y así lograr recuperar el embrión de la yegua donante. Los materiales que se necesitan y los medios son la sonda Foley. Yo utilizo 24 French, pero hay otros que utilizan la 30 o la 32, normalmente. O sea, ellos utilizan siempre esa sonda. Pero yo no, yo aprendí con la 24 y es con la que me quedé. Hay unas yeguas especiales ahí que sí las lavo con sonda 32, pero una vez al año creo que lavo una, nada más. Tenemos la tubuladura en Y, el filtro EMCON, adaptadores, clamps, el lactato de Ringer, que es lo que vamos a infundir dentro del útero, gel estéril, guante estéril, una jarrita que nos ayuda a colectar lo que vamos sacando del útero, una jeringa de 60 para meter el aire a la sonda Foley y una tijerita. Eso es más o menos lo que necesitamos. Ahí está la sonda Foley, esta es la que yo uso, como les digo, es la 24. Aquí está inflado el balón. Y este es el filtro EMCON. Aquí. Este es el clamp que me va a direccionar. Acá hay otro clamp que me van a direccionar el líquido, ¿no? Mientras está entrando al útero, mientras está saliendo o mientras está llenando el filtro. Bueno, la mayoría de los lavados de recuperación se intentan el día 7 o el día 8, ya les dije, designándose día 0 al día de la ovulación de la yegua donante. ¿Ya? O sea, es el día que se observa el cuerpo lúteo o el cuerpo hemorrágico. El embrión en desarrollo ingresa al útero después del 5.º día en el estadio de mórula o blastocisto temprano. En los siguientes días se produce un crecimiento enorme del blastocisto y una rápida expansión de la cavidad interna, o sea, el blastocele. El blastocisto expandido logra mejor preñez por post-transferencia. Está comprobado que cuando uno transfiere embriones de día 7 o día 8, se logra una mejor preñez, porque hay un mejor manejo que se hace en el laboratorio y todos, digamos, las ondas, las tubuladuras, nuestras pajillas y todo, están adaptadas para poder manejar a un embrión de esos días de preñez. ¿Ya? Se lava el útero de la yegua donante de forma seriada, con varios litros de lactato Ringer, introduciendo una sonda Foley con balón inflable. El útero de las potrancas y pequeñas necesita menos de 1 litro para lograr la distensión máxima. El otro día he hecho un flashing de una potranca que tiene 3 años, pero entraba a más o menos 400 mililitros. No llegaba ni siquiera a 400 mililitros, por ahí. Entonces tenía
que normalmente el útero de yeguas multíparas ya pues, entra 1 litro completo, pero esta no. Entonces hay que estar palpando para direccionar nuestro líquido. Entonces decimos, no, ya no, porque puede explotar, o sea, le hacemos daño. El útero se evacúa por gravedad y el líquido se recoge por intermedio de un filtro a una jarra. Las yeguas viejas o multíparas tienen útero caído y es difícil la recuperación total del lactato Ringer. Y la cantidad de litros de este lactato Ringer depende si el embrión ya se recuperó. Por ejemplo, lo estamos viendo y o sea, cuando es bastante grande, de día 8, por ahí que lo vemos a simple vista y decimos, no, listo, ya no metemos más litros y recuperamos todo el lactato de Ringer del útero. Entonces, igual, acá, lavar y enjuagar 3 veces a la donante para que esté lista y nosotros por ahí meter nuestra sonda. ¿Ya? Acá este es un grafiquito donde tenemos aquí nuestro lactato de Ringer, nuestra tubuladura en Y, como ya les dije, nuestro filtro EMCON, nuestra jeringuita de 60, y acá entra, pasando el cervix, acá inflamos nuestro balón. Ahí inflamos nuestro balón. En este caso, bueno, es una yegua vieja porque tiene el útero súper caído, así que tenemos que rezar para recuperar todo el líquido. Es difícil, ¿no? Acá está el clamp. Estos son los clamps que direccionan la cantidad de fluido que va a entrar y lo que vamos a recuperar. ¿Ya? ¿Cuántos cc de aire metemos aquí? Normalmente metemos 30. Dije, necesitamos una jeringa de 60 porque siempre tiene que ser un poquito más grande de lo que necesitamos. 30 cc de aire para ahí fijar y que no retorne por el cervix. Este es mi maestro, es el doctor Riser. Aquí está muy concentrado haciendo un flashing. Aquí está el clamp, acá arriba está el lactato de Ringer, acá está el filtro tipo EMCON, acá está el otro, esto. Y entonces acá este lactato de Ringer tiene que estar tibio para que no haya un shock térmico del embrión. Entonces debemos tener mucho cuidado, debe estar tibiecito para hacer la infusión, ¿no? En invierno se debe tener muchísimo cuidado porque las temperaturas bajan al toque. Acá también, acá tenemos el lactato de Ringer. Tranquila, acá se ve un poquito lo de la sonda. Acá está el filtrito, el que estamos haciendo el flashing. Aquí lo estamos, luego de haber recuperado un poco, estamos haciendo la búsqueda del embrión, así, con los ojos. Si le pasamos a máximo 4 litros a la yegua, o sea, litro por litro, ¿no? 1 vez, 2 veces, 3 veces, hasta 4 veces, y no lo vemos, de todas maneras, siempre tenemos fe para buscarlo dentro del laboratorio, porque en este caso esta era una yegua vieja de 19 años, y si la lavamos al día 9, también podríamos recuperar una mórula. O sea, el crecimiento de embriones en yeguas viejas es bien lento, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en el filtro, así, a ojo nada más, se ven 2 embriones, imagínense, ahí salieron mellizos. Y sí se ve, sí se ve. Entonces, una vez que hemos terminado de lavar, vaciamos nuestro filtro en una placa de Petri, bastante grandecita, y acá tenemos nuestras jeringuitas y todo. Entonces, acá tenemos nuestros embriones y los vamos a manejar con nuestras pajillas. Acá estoy buscando. Lo manejamos con nuestras pajillas, con nuestras jeringas sin émbolo de goma. Con mucho cuidado. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un embrión 2XB1 que B significa blastocisto y 2X significa el tamaño y 1 la calidad. O sea, es un blastocito de buena calidad y de tamaño 2X. Este es un blastocisto de buena calidad del tamaño 1X. Entonces este, por ejemplo, era día 7,5, este día 8. Acá más o menos son los estadios de los embriones. Esta es una mórula súper difícil de manejar. Imagínense, llega hasta 200, eso. Y acá, este es un blastocisto, no tan difícil de manejar, pero es un poco
complicado de verlo, siempre tienes que estar en el estereoscopio observándolo. Este es un blastocisto ya expandido y entonces sí se puede manejar con el ojo. Entonces, este es el expandido. Entonces sí se puede manejar bastante bien sin el microscopio, sin el estereoscopio, que digo. Entonces yo prefiero que me salgan así. Entonces a esto yo le digo un blastocisto temprano. Este también son tempranos. Y este ya es un expandido. Acá está, ¿cómo consideramos la calidad? Puede ser 1, 2 o 3, ¿no? Entonces puede ser que vemos, ¿no? Que vemos la zona pelúcida, la uniformidad. A veces hay que se observan pues blastómeros degenerados, ¿no? Deformes, todas esas cosas, ¿no? Ves que está roto incluso, entonces dices, uy, ¿ves? Ausencia o hay una lesión en la zona pelúcida, y todo eso se observa pues en el estereoscopio, de manera general, pero no con tinciones, no con algo especial, pero sí al ojo, ¿no? Uno lo clasifica, entonces dices, no, este es de calidad 2, este es de calidad 3, así. Entonces una vez que ya lo hemos encontrado en nuestra placa Petri grande, luego ponemos una placa Petri pequeña y es donde le vamos, acá ya lo enjuagamos con nuestras más o menos 9 gotas de holding. En verdad, a veces uso simplemente 6 gotitas cuando nuestro resultado del lavaje ha sido muy limpio, o sea, cuando ha sido súper transparente, utilizo simplemente 6 gotitas de holding para hacerle el baño al embrión. Pero si veo muchos detritus y no ha estado perfecto ese flashing, entonces sí uso 9 gotas, 12 gotas, ¿no? Depende, para enjuagar al embrión. Entonces una vez ya enjuagadito, acá lo dejo reposar con holding, ¿no? Acá lo dejo reposar acá con papelito bien tapado, hasta que nos vamos a desbostar a la receptora y hacerle un lavaje a la receptora, y algunas hasta se tiene que poner tranquilizante porque a veces a las receptoras son un poco nerviosas. Entonces, hasta que preparo todo. Ahora, todo esto tiene en contra pues el pobre embrión. El pobre embrión está acá, ¿no? Nos ponemos mascarilla, pero igual en el medio ambiente hay bacterias. No es la misma osmolaridad de líquido, del útero. No está acostumbrado a la luz y al pobre lo alumbramos. Es un cambio de pH también, porque es un líquido, ¿no? Tratamos de que sea el mismo pH siempre para que no haya shock, pero igual, temperatura, él está en una temperatura uniforme dentro del útero y lo sacamos y le ponemos un poco más tibia, un poquito más frío, imagínense. O a veces en el estereoscopio estamos alumbrando y nuestro estereoscopio pues va calentando la plaquita, Dios mío. Entonces tenemos que estar atentos a que no la caliente mucho. Sacamos, apagamos, enfriamos, luego prendemos de nuevo, pero a veces no lo encontramos, ¿no? Entonces tenemos que seguir buscando, pero controlando las temperaturas, ¿no? No está acostumbrado al oxígeno, no está acostumbrado a los contaminantes en general que hay en el medio ambiente. Bueno, acá lo dominamos con esta pajilla, ¿no? De 0,5 y con el holding acá. Entonces, para cargarlo, para hacer la transferencia, hacemos así. Medio, aire, medio con embrión, aire y medio. Entonces ya tenemos nuestra pajilla lista. Y nos preocupamos de que haya, digamos, haya holding hasta acá, hasta el tope de la pajilla, para que no retorne, para que no se regrese. Entonces, de eso nos preocupamos bastante. Luego cargamos hacemos la transferencia, previamente pues con nuestras pistolas de transferencia perfectas. Estas ya las dejaron de producir, entonces me he conseguido estas que son buenasas, que tienen estas fundas. Este es de 0,5 y este de 0,5 y este de 0,25. Y bueno, se preparan las receptoras, que deben ser fértiles, deben tener buena historia reproductiva, deben ser menos de 12 años, es lo ideal, y deben haber sido buenas madres, ¿no? Entonces, bueno, hicimos la transferencia, la soltamos a la yegua y esperamos para el diagnóstico de preñez. Entonces esperamos, si salió de 8 días, si salió un 2X,
Esperamos 3 días para hacer el diagnóstico a la receptora. Entonces, oh, hermoso, acá está la vesícula embrionaria, está preñada. Entonces, para acordarnos un poco, para que haya ese reconocimiento materno-fetal, no es como en vacas, por ejemplo, que siempre está, digamos, en un solo sitio. No, en yeguas el embrión va viajando. Entonces viaja varias veces al día para que haya un reconocimiento. Entonces, es importante. Luego monitorizamos la preñez hasta el día 60. Entonces debemos saber que así luce el saco vitelino el día 15, al día 21, al día 27, día 30, 33, 40, 45. Acá ya se ve el cordón umbilical. Y entonces, esas son la ecografía que debemos hacer, ¿no? Y esto más o menos debemos encontrar. Entonces, por ejemplo, ahí está del día 11 más o menos, esto es lo que vemos. Este es el saco vitelino. Y es una esfera recontra perfecta. Recontra perfecta. Entonces acá, el 14 al 20, en el día 20 ya más o menos empieza a deformarse, ¿ya? Y mide más o menos de 20 a 25 milímetros. El día 14 a 20, esto es lo que tenemos, como les dije, aquí, así se va deformando ya, y le decimos que es una tajada de pizza, ¿no? Ahí tenemos el saco vitelino, el mesodermo, eso. Entonces acá ya se ve el bebé. Aquí está, este puntito es el bebé. Entonces, si hacemos un diagnóstico de gestación al día 21, así vamos a verlo. Acá está el bebé, ¿no? En la pizza. Día 24, empieza a separar aquí. Este es el día 40, sube. Y 50 baja totalmente. Imagínense, arriba y abajo. ¿Se ve? Ese se ve el sedimento. Esta foto yo les enseñé cuando les estaba enseñando el Doppler. Y acá la circulación de la, digamos, del cordón umbilical. Acá, ¿no? Acá está, bebé. Aquí está en un mes, como les dije, acá está el embrión. Acá está en 2 meses. Como les dije que no me gustaba mucho esta unión, pero bueno, ya esto es 2 meses de preñez. Y esta es una yegua que tenía 6 meses de preñez, 5 meses de preñez, perdón, y tenía esta estructura, ¿no? De la unión útero-placentaria. Entonces tenía un grado de placentitis muy severo. Preñez avanzada, que ya les enseñé la foto, y hasta el parto. Es una potranca también nacida por transferencia. Entonces, dentro de los factores que afectan la tasa de éxito tenemos, entonces, en conclusión, ¿no? Fertilidad de la donante, fertilidad del semen, tenemos la calidad de la receptora, la mano de obra debe estar muy capacitada, con bastante experiencia, tenemos que llevar registros muy bien al día, es importante la sanidad de estos 3 individuos y la estacionalidad, pues es obvio. Entonces, es importante para la evaluación de la donante la historia clínica reproductiva que implique la edad, el estado de salud, condición corporal, la vulva en análisis uterino, si es que se requiere, ¿no? Por un cultivo, una citología. En evaluación de las receptoras también, historia clínica, reproductiva, la edad, el estado de salud, condición corporal, porque normalmente las receptoras las tienen abandonadas, historia de parto, como no son importantes genéticamente, entonces por ahí que las abandonan. La historia de parto, cómo se han comportado, evaluación de la vulva es importantísimo, como ya les dije. Si carga bien la ubre, el comportamiento que tienen hacia las crías y el desarrollo de las crías hasta el destete, ¿no? Y por otro lado, la evaluación de la calidad seminal, que ya lo vimos. En el tema de la fertilidad de la yegua donante, es ideal que sea entre 3 y 10 años de edad. Las yeguas viejas, que depende de la raza, porque por ejemplo, en yeguas de salto, por ahí que tiene 15 años la yegua, pero parece de, si fuera peruano de paso, como si fuera de 8 años, ¿no? Las yeguas que son de raza peruano de paso, tienen una vejez muy, se adelantan a la vejez.
Entonces, evaluar todas esas cosas. Estos son los principales problemas con las donadoras, que pueden tener endometritis bacteriano-fúngica, una endometritis persistente, que es poscobertura. Después de la inseminación, al toque se inflama el útero. Procesos degenerativos del endometrio, yeguas viejas, puede ser estrés, puede ser que estén en el deporte, entonces por eso tienen el estrés. Anestro, patologías cervicales, obstrucción oviductaria o fallas de la ovulación. Esas cosas pueden ser, ¿no? También puede haber una subfertilidad en yeguas viejas, justamente en las donantes. Las yeguas viejas se conocen porque tienen un desequilibrio hormonal. Entonces, este desequilibrio ocasiona que haya alteraciones en el ciclo del estro. También puede haber anormalidades anatómicas. Entonces, eso desarrolla que el ambiente uterino es desfavorable para la preñez o para que sea donante de embriones, ¿no? Y entonces también existe una baja calidad de ovocitos por ese desequilibrio hormonal que les digo, ¿ya? Entonces, con las receptoras los problemas pueden ser edad, endometritis, historia de abortos, mala madre, ¿qué pasa? No tiene leche, crías muy pequeñas, anestro prolongado. Esta es más o menos una anamnesis que debemos hacer en receptoras, porque si nos dicen, en tal sitio hay 3 receptoras que tal dueño quiere, entonces debemos estar preguntando siempre estas cosas, ¿no? Esta anamnesis. Y bueno, fijarnos si están las receptoras en anestro y la donante sí está ciclando, entonces podemos ayudar a las receptoras con hormonas para que puedan llevar a cabo una preñez. ¿Ya? Listo, chicos. Muchas gracias. Eso es todo. Doctora, muchas gracias por haber compartido su tiempo, sus conocimientos, su práctica y su día a día con nosotros en la aplicación de las técnicas de reproducción más utilizadas en reproducción equina. Quedaron unas preguntitas pendientes, no sé si se las podremos realizar. A nombre de Valeria Alejandra Cabero Salazar, nos dice, en caso de yeguas que no puedan entrar en celo, ¿qué se puede hacer? ¿Colocamos hormonas? ¿Y cuáles podrían ser las causas de que no haya celo? Ya. Bueno, buena pregunta. La primera y la principal causa de que no haya celo es porque, número 1, tenemos que revisarla, porque a veces hay casos de que la yegua está preñada. Entonces, por eso no entra en celo. He tenido casos que me dicen, quiero preñar a mi yegua, pero ni siquiera entra en celo. Entonces, a la primera le meto la mano y ¡puic!, está preñada. Entonces, debemos descartar eso. Otra cosa también común es que sí está en anestro. Entonces, si entra en anestro fuerte, puede ser el clima, como ya les dije. Y después, casos de, por ejemplo, tumores, como ya les dije, de células de la granulosa, que son raros, pero también puede ser. También casos de folículos anovulatorios persistentes. Hay casos que la yegua ovuló mal y hace un folículo hemorrágico y luego se vuelve anovulatorio y es enorme y entonces pueden pasar 1 mes, 2 meses y sigue la misma estructura ahí y no entra en celo. Entonces, hay varios casos, ¿no? Entonces, con cada caso se actúa de manera diferente. Si está preñada, déjala preñada. No hay problema. Bueno, Uber Saúl Gil Caballero nos dice, doctora, buenas noches. En primer lugar, felicitarle por su excelente ponencia. Mi pregunta es la siguiente. Si usted selecciona un potro con buenas características fenotípicas, pero llega a su etapa reproductiva y presenta impotencia, ¿cuál sería la solución para poder reproducirlo? Ya. ¿Qué tal, Uber? Buenas noches. Llega la edad. Bueno, hay varias cosas, ¿no? ¿A qué te refieres con impotencia? ¿De que no llega a armar, tiene baja libido, tiene mal comportamiento, o sea, no tiene comportamiento reproductivo? Supongo que sí. Bueno, ya. Primero, hay todo un tema porque capaz el potro
le faltan vitaminas, como dijo hace un rato Laurita, por ahí que se le puede ayudar con un complejo vitamínico. También se le tiene que enseñar yeguas en celo para que despierte ese, digamos, ese tema de padrillo, ¿no? Las ganas de poder servir a las yeguas. Entonces se le tiene que enseñar de vez en cuando una yegua bien en celo para que pueda armar. Si es que no, sí se recomienda el uso de GnRH, como ya le dije a tu otro compañero, entonces en inyecciones semanales, ¿no? Para lograr a partir del hipotálamo, pues que pueda producir las hormonas respectivas, ¿no? Se podría. Primero, poco a poco, ir probando, ¿no? Allá vamos a aumentar las vitaminas, vamos a enseñarle yeguas en celo. Entonces, si no va respondiendo a esas cosas, vamos viendo y al final puede que termine en la GnRH, ¿no? Gracias. Luis Vargas Rocha nos comenta, ¿cuál es la tasa de fertilidad usual en transferencia de embriones equinos? ¿Cuántos embriones son necesarios para que la yegua en realidad preñe? ¿Y cuál es el precio estimado de cada embrión? Una buena tasa es 50%, porque ahí se tienen que multiplicar dos cosas. Primero, tu tasa porcentaje de recuperación embrionaria y tu tasa de preñez. O sea, por ejemplo, inseminaste a 100 yeguas, bueno, digamos 10 yeguas, y resultó que dieron embrión 7, entonces vas calculando. Entonces dieron embriones, ¿qué porcentaje es ese? Luego, por otro lado, esos 7 embriones que transferí, preñó el 90%. Entonces, ahí tenemos dos cifras. Multiplicamos ese 70 por 90, ¿no? Y ese es un buen porcentaje de preñez, excelente porcentaje, es una tasa excelente de transferencia embrionaria. Después, ¿cuántos embriones produce una yegua para decir qué? No entendí. Preguntaron, ¿cuántos embriones son necesarios para que la yegua en realidad preñe? ¿Y cuál es el precio de cada embrión implantado? Sí, o sea, si ya tenemos ese porcentaje, o sea, más o menos haces el cálculo de cuántas... Primero tienes que... Lo que pasa es que una de las reglas básicas en transferencia de embriones es contar con excelentes receptoras, porque puedes tener una tasa de recuperación embrionaria buenísima, pero si tus receptoras son malas, al final tu tasa va a ser 0%, porque recuperas muchos embriones, pero tus receptoras no los van a preñar. Entonces, eso tienes que fijarte. Si tienes buen porcentaje de transferencia, o sea, de preñez, o sea, necesitas por ahí que 2. Por ahí. Yo siempre pido que tengan de 2 a 3 receptoras por donante. ¿Ya? Eso es lo que pido. Julie Rocío Espinosa Zulca nos pregunta, ¿cuál es el tratamiento más usual para la endometritis en yeguas? Y bueno, se relaciona muy bien con la pregunta de Díaz Muñoz Llover, que dice, ¿cuál es la causa más frecuente de abortos en yeguas? Ya. Para tratar una endometritis, debemos saber siempre mandar a cultivo y antibiograma para saber con qué antibiótico trabajar. Actualmente trabajo con 2 antibióticos, que es el sulfatrimetoprim. Aplico endovenoso y también aparte en la mañana y en la tarde, y también aparte se hace un lavaje intrauterino con bastante oxitocina para que se libere todos esos fluidos indeseables. Por otra parte, ese es uno, ¿no? Después, otro antibiótico que se usa es el ceftiofur, también intramuscular, o sea, vía parenteral, y últimamente estoy teniendo excelentes resultados con el ceftiofur. Entonces hay yeguas que ya se pusieron resistentes a la sulfa, y el ceftiofur me va muy bien, ¿ya?
Por otro lado, las causas frecuentes de aborto, tenemos la rinoneumonitis equina, y entonces para evitar esto vacunamos a las yeguas cuando tienen 5 meses, 7 meses y 9 meses de gestación. También causa de abortos es justo por placentitis, es una infección ascendente, puede ser por coli, puede ser pseudomonas, que es muy difícil, o estafilococos. Entonces es una placentitis, bueno, ascendente, ¿no? Y esas son las causas, más o menos. Bueno, por último está la pregunta de Moisés David Portal García. ¿Se puede almacenar en un mismo tanque el semen congelado de diferentes especies? Sí, claro, tengo justamente en ese tanque, en esos tanques que enseñé, que son mis tanques de nitrógeno, tengo de toros y tengo también de equinos, ¿no? De caballos. Ahora, de perros también, porque también se almacenan así, a menos 196, una temperatura medio universal. No sé si otras especies. No sé, el doctor José nos podría ayudar. Esa es una buena pregunta, ¿no? Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches a todos. Y, generalmente se puede almacenar de las especies que usted ha mencionado, no hay ningún problema, ¿no? En caso de ovino también, por ejemplo, no hay Claro, ningún problema. Sí. gracias. Bueno, con eso estaríamos culminando el tema de la formulación de preguntas. A nombre de Seisibet nos piden si pudieran activar sus cámaras para la foto del recuerdo, es solo un minutito. Sí, por favor. Doctora, disculpe, no sé si podría dejar de presentar para que podamos salir aquí en la pantallita todos juntos y tomar la fotito del recuerdo, por favor. Sí, ahí, Ahora, hija. perdón. No, no se preocupe, muchas gracias también para poder tomar la fotito del recuerdo. Chicos, por favor, prendan su camarita, la doctora está siendo tan amable en estar con nosotros hasta estas horas de la noche. Sería bueno no tomarnos una foto del recuerdo porque quién sabe cuándo la volvamos a tener nuevamente. Listo, ¿no? Sí, ya tomé una fotito. Ahorita les comparto. Uy, justo prenden, justo cuando tomo la foto y ya apagamos la mayoría, prenden otros, escucha. Ya un tiempo más, un minuto. Todos prendan sus cámaras. Listo. Doctora, muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Gracias al doctor Rafael Bautista también por su presencia en esta charla y ponencia. Gracias al equipo del Círculo de Estudios e Investigación en Ciencias Veterinarias, CEICIBET, por hacer estas ponencias posibles para todos nosotros los estudiantes. Muchas gracias. Doctora, sí, agradecerle nuevamente pues, la representación del Círculo de Estudios de la Universidad Nacional de Cajamarca, Círculo de Ciencias Veterinarias específicamente, ¿no? Y qué bueno pues que haya estado con nosotros y haya aceptado la invitación, ¿no? Siempre es bastante nutritiva cualquier ponencia que nos da, ya la conocíamos previamente, bueno, yo estuve en el auditorio donde usted expuso aquí en Cajamarca, cuando fue al Congreso Nacional de Ciencias Veterinarias y me pareció muy, muy bueno, por eso dijimos, no, tenemos que conseguir pues que la doctora acepte como sea, ¿no? Y felizmente el doctor Rafael Bautista, mi amigo Luis Vargas estuvieron ahí tras suyo, y qué bueno que esté con nosotros y esperemos que haya más oportunidades. Así que muchísimas gracias, cuídense bastante y hasta la próxima con todos. Gracias, chicos. Su micro está apagado, doctora, su micro.
su micro, ahí en el centro más o menos de la línea inferior. Doctor, ¿algunas palabritas tal vez que quiero decir usted, doctor Rafael? Sí, bueno, muchas gracias, César, y bueno, agradecerles a todos también por la participación y bueno, agradecerles igual a la doctora Mire por la excelente plática de esta noche y creo que ha sido muy nutritiva para cada uno de nosotros y bueno, esperamos en otra oportunidad tenerlo nuevamente y bueno, seguir conversando pues de este mundo apasionante de la reproducción. Muchas gracias a todos. Cuídense, doctora, un abrazo. Gracias. Gracias, doctor Rafael. Gracias, Laura. Gracias. Gracias, compañeros. Cuídense todos. Gracias, compañero.